para todos, esperando que se encuentre completamente bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro reto de 30 días para llenar nuestra cabeza de la mejor medicina. Este reto tiene como fin que podamos responder satisfactoriamente a las preguntas más difíciles que se nos hace para trascender nuestra carrera de un nivel básico a especializado. Subsecuentemente, hacemos un disclosure de inteligencia artificial. Estas diapositivas han sido realizadas en la matriz de Gemini. Subsecuentemente se le ha pedido un contenido didáctico con un acervo que se le ha entregado. El contenido es completamente humano y es responsabilidad del autor. Entonces vamos a iniciar documentando todo al respecto de la fisiopatología de la aterosclerosis. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria de las arterias de mediano y gran calibre que son el sustrato patológico de la mayoría de los eventos cardiovasculares. Hay que comprender la fisiopatología porque explica tanto la enfermedad coronaria estable, digamos que esta es la arteria, y los cierres coronarios agudos. El proceso aterosclerótico comienza con la disfunción endotelial. El endotelio salo no es una barrera física, es un órgano metabólicamente activo, digámoslo así, vamos a sacar un corte y inhibe la agregación plaquetaria y tiene un estado antiinflamatorio y antitrombótico. Cuando el endotelio se daña como factores de como la hipertensión arterial, diabetes, estrés oxidativo, pierde estas funciones protectoras y se vuelve eh, permeable a las lipoproteínas. Esas partículas de LDL colesterol penetran en la íntima arterial y quedan atrapadas en la matriz extracelular y se oxidan y las convierten en partículas altamente proinflamatorias. El endotelio expresa moléculas de adhesión que atraen monocitos hacia la pared arterial y esto migra hacia el espacio subendotelial y se transforman en macrófagos mediante receptores Scavenger llamados. A diferencia de los receptores normales de LDL, los receptores Scavenger no están regulados por el contenido intracelular de colesterol, por lo que los macrófagos continúan captando lípidos hasta convertirse en células espumosas. Las vamos a poner por acá, de este color, y esa acumulación de células espumosas nos dan la estría grasa, que es la lesión aterosclerótica más precoz que se encuentra inclusive en los niños. A medida que esto muere, liberan ese contenido lipídico y las sustancias proinflamatorias que hay acá y generan un núcleo necrótico y paralelamente las células musculares lisas proliferan y sintetizan colágeno sintetizan colágeno y rodean el núcleo lipídico. Entonces, esto tiene un núcleo lipídico rico en líquidos extracelulares y una cápsula fibrosa compuesta principalmente por colágeno por las células musculares lisas. Entonces, esa estabilidad de la placa depende en el balance entre todos estos componentes, donde las placas con cápsula con núcleo lipídico pequeño tienden a producir una estenosis progresiva. Mm, Esto son vulnerables a la rotura. Mm, a ver, por aquí tenemos una figura. Bueno, vamos a hablar de la isquemia miocárdica. Es cuando el aporte de oxígeno al miocardio es insuficiente para las demandas metabólicas. Nuevamente, una arteria coronaria. Digamos que esto es una arteria. Entonces, el miocardio absorbe el 70% del oxígeno que le llega, lo que deja un escaso margen para mm, regular la extracción. Por lo tanto, el corazón depende casi exclusivamente del aumento del flujo coronario para satisfacer esas demandas metabólicas incrementadas. En las condiciones normales hay que mencionar que las arterias coronarias pueden aumentar el flujo específicamente hasta 4 veces por vasodilatación y esta capacidad está dominada como reserva coronaria, donde la aterosclerosis reduce progresivamente esta reserva.
Cuando una placa eh, ocluye menos del 50% de la luz arterial, eh, hay suficiente reserva para el ejercicio, pero cuando esta obstrucción supera el 70%, la reserva coronaria se agota y aparece isquemia con el esfuerzo. Cuando supera el 90%, puede haber isquemia en reposo. La cardiopatía isquémica crónica estable se caracteriza por isquemia reproducible que aparece con niveles similares de esfuerzo. Mira, no estaba poniendo aquí el dibujo. Entonces, 70%, 70%, una placa aterosclerótica del 90%, esta es la placa aterosclerótica, estas son las flechas de la vasodilatación y el flujo coronario que se puede aumentar por 4. Entonces, la cardiopatía isquémica crónica estable es algo reproducible que aparece con niveles similares de esfuerzo y se alivia con niveles con reposo nitroglicerina. Esto es una placa estable que produce una estenosis fija significativa. Los síntomas son el desbalance entre la oferta y la demanda que aumentan el consumo cardíaco de oxígeno, como el ejercicio físico, el estrés emocional o la exposición al frío. La manifestación clínica más importante y característica es la angina de pecho típica, que se define por tres criterios, que es un malestar retroesternal desencadenado por el esfuerzo o el estrés emocional y que se alivia con el reposo o con la nitroglicerina en menos de 5 minutos. Cuando se cumplen los tres criterios, hablamos de una angina típica. Y cuando se cumplen dos, la angina atípica. Cuando se cumple uno o ninguno, dolor torácico no anginoso. Entonces, vamos a hablar de síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Los síndromes coronarios agudos son una manifestación aguda de la cardiopatía isquémica y son una emergencia médica completamente. Se clasifican según la presencia la presencia o no de la presencia del segmento ST elevado o no, el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Y hay que decir que el síndrome coronario agudo sin elevación del ST son dos entidades, el infarto de miocardio sin elevación y con elevación. La diferencia entonces entre ambas es esa elevación de los biomarcadores de, las necrosis, de necrosis miocárdica, principalmente las troponinas. Si las troponinas se elevan, es un infarto, pero si permanecen normales, es una angina inestable. Desde el punto de vista fisiopatológico y del manejo inicial, ambas entidades se abordan de manera similar. El mecanismo fisiopatológico fundamental es la rotura o la erosión de una placa aterosclerótica vulnerable que expone el contenido trombogénico a la sangre circulante y desencadena la formación de un trombo. A diferencia del infarto con elevación con ST, que es rico en fibrina, el síndrome coronario sin elevación del ST es transitoriamente oclusivo y rico en plaquetas, lo que explica por qué la antiagregación plaquetaria es tan importante en el tratamiento de estos pacientes. El cuadro clínico típico es el dolor torácico de características anginosas con rangos de inestabilidad con aparición en reposo, duración prolongada superior a 20 minutos, aparición de no con mínimos esfuerzos o empeoramiento progresivo con una angina previamente estable. Sin embargo, las presentaciones atípicas son frecuentes, especialmente en las mujeres, los ancianos y los diabéticos, y se manifiesta con síncope, confusión o síntomas digestivos. El electrocardiograma se realiza en los primeros 10 minutos del contacto médico. Los hallazgos característicos son el descenso del ST, que es más específico de isquemia, cuanto mayor es en su magnitud y cuantas más derivaciones afecta, y la inversión de la onda T. La presencia del ST mayor de 1 milímetro en dos o más derivaciones contiguas indica un alto riesgo. Sin embargo,
un electrocardiograma normal no excluye el diagnóstico. Subsecuentemente se debe repetir este si persisten los síntomas y si se comparan con los registros previos si están disponibles. Las troponinas cardíacas son el biomarcador de elección para detectar la necrosis miocárdica. Las troponinas de alta sensibilidad, altamente disponibles, nos dan esa capacidad de un valor predictivo negativo cuando se hacen seriadamente. El algoritmo más utilizado es una determinación eh, basal y otra a la 1 a las 2 horas. Si ambas son normales y no hay cambios significativos entre ellas, la probabilidad de infarto es baja y el paciente puede ser dado de alta. Si la determinación basal está elevada o hay un incremento en la segunda más elevada, el diagnóstico está establecido. La estratificación del riesgo es muy importante para individualizar el tratamiento. Bueno, aquí aquí me puse a hacer fue en los dibujos, sabiendo que tenía aquí la diapositiva, ¿cierto? Bueno, eh, la estratificación del riesgo es muy importante para individualizar el tratamiento. Existen múltiples escalas validadas, siendo la escala Grace la más utilizada y recomendada por las guías actuales. Esta escala integra las variables clínicas como la edad, la frecuencia cardíaca, eh, la presión arterial sistólica, la clase KILIP, la creatinina, la parada cardíaca, la elevación de biomarcadores y las alteraciones del ST. Aquí nos falta algo. Bueno, nos permite clasificar a los pacientes en riesgo algo intermedio o bajo y lo que determina la estrategia que se va a hacer. Los pacientes de alto riesgo son aquellos con inestabilidad hemodinámica, shock cardiogénico, dolor torácico, complicaciones mecánicas o insuficiencia cardíaca aguda relacionada con el síndrome coronario agudo. Esos pacientes requieren coronariografía urgente, específicamente en las primeras 2 horas. Los pacientes de alto riesgo son aquellos con elevación significativa de troponinas, cambios dinámicos de LST o una puntuación Gray superior a 140. Esos pacientes deben de someterse a coronariografía precoz en las primeras 24 horas. Los pacientes de riesgo intermedio con una puntuación Grace entre 109 y 140, diabetes, insuficiencia renal, fracción de eyección reducida, mm, deben de someterse a coronariografía en las primeras 24 horas y los pacientes de bajo riesgo, sin ninguna de las características anteriores, se deben de manejar con una estrategia inicialmente conservadora, realizando pruebas de detección de isquemia y reservando la coronariografía para aquellos pacientes con resultados positivos. Vamos a hablar obviamente, del tratamiento del síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Este se divide en tratamiento antiisquémico, antitrombótico e invasivo mediante la revascularización. El tratamiento antiisquémico es el oxígeno suplementario si la saturación es inferior al 90%, los nitratos eh, por vía sublingual o por vía intravenosa, pues si persiste el dolor, y los beta bloqueantes que disminuyen la frecuencia cardíaca y la contractilidad y disminuyen el consumo de oxígeno. Los beta bloqueantes se deben de indicarse precozmente y las contraindicaciones son bradicardia, hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda descompensada o broncoespasmo activo. El tratamiento antitrombótico es muy importante, que es la antiagregación y la anticoagulación. La antiagregación se realiza con doble preterapia, aspirina más un inhibidor del sector P2Y12
La aspirina es 150 a 300 miligramos y de 75, bueno, 75 de mantenimiento. Y los P2Y12 son clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Las guías actuales hablan de prasugrel, ticagrelor, sobre clopidogrel, debido a que son más potentes, salvo las contraindicaciones de prasugrel contraindicado en ictus. La anticoagulación parenteral debe de mantenerse hasta la revascularización o el alta. Las opciones incluyen la heparina no fraccionada, la enoxaparina y fundaparinux. Y fundaparinux tiene el perfil de seguridad más favorable y se recomienda especialmente en aquellos pacientes manejados de forma conservadora. Si se elige fundaparinux y el paciente va a cateterismo, debe de administrarse un bolo de heparina no fraccionada durante el procedimiento para la evitación del trombosis del catéter. Específicamente la coronariografía nos permite identificar la elección culpable. Esa revascularización se debe de realizar por intervención coronaria percutánea, por stent o revascularización coronaria debido a según la complejidad anatómica. La presencia, bueno, si tiene comorbilidades, si tiene diabetes y eso. Bueno, posterior a la fase aguda, el tratamiento a largo plazo busca la prevención secundaria de nuevos eventos, donde la doble antiagregación debe de mantenerse durante 12 meses, salvo el riesgo hemorrágico. Los beta bloqueantes indefinidos, si hay disfunción ventricular, los inhibidores de la enzima conversora de angiotensina están indicados en absolutamente todos los pacientes diabetes, hipertensión y deben de considerarse en todos los demás. Las estatinas de alta intensidad son obligatorias también con el objetivo de LDL inferior a 55 miligramos según las guías actuales. Es una locura. El control de los factores de riesgo cardiovascular es muy importante, el abandono del tabaco, el control de la presión arterial, el control glucémico en los diabéticos, el mantenimiento de peso saludable y la actividad física regular. La rehabilitación cardíaca mejora subsecuentemente el pronóstico y debe de ofrecerse a todos los pacientes. Bueno, entonces, hay que documentar. La aterosclerosis es una enfermedad inflamatoria crónica que inicia con disfunción endotelial y con el LDL oxidado. Las placas vulnerables tienen una cápsula fibrosa y un núcleo lipídico grande. El síndrome coronario agudo sin elevación del ST se produce, bueno, es así, por un trombo rico en plaquetas sobre una placa rota. Las troponinas de alta sensibilidad nos permite un algoritmo rápido. La estratificación con Grace nos da la urgencia de la coronariografía. El tratamiento es la doble antiagregación, anticoagulación y la revascularización según el riesgo, donde la prevención secundaria con estatinas de alta intensidad y control de factores de riesgo es fundamental. Bueno, ojalá les vaya bien en el examen. Gracias.